Hola a todos. Me gustaría comenzar con mi agradecimiento por esta oportunidad única para compartir mis experiencias. Es un honor ser uno de los conferencistas de este muy productivo congreso y un privilegio esta ocasión de hablarles en medio del grave impacto de esta pandemia en la educación mundial. Hoy les voy a comentar sobre la enseñanza de las matemáticas y el desarrollo del pensamiento en la educación básica, un tema de actualidad, relevancia y significación indiscutibles. Desde los comienzos de la historia, la especie humana ha luchado por comprender las leyes fundamentales del mundo físico. Hemos intentado descubrir las reglas y normas que determinan la naturaleza de los objetos que nos rodean y la relación compleja que tienen con nosotros y entre sí. Todas las sociedades del mundo, durante miles de años, descubrieron que había una disciplina que les permitía acceder, más que las demás, a cierto entendimiento sobre la realidad subyacente del mundo físico. Esa disciplina es la matemática. Plutarco hace más de 20 siglos ya nos adelantaba que el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Mi aspiración entonces no es darle mucha información, sino movilizar sus neuronas, pulsar los interruptores de su curiosidad, de sus dudas, de su necesidad de preguntar, averiguar, investigar cómo hacer mejor las cosas. No hay persona que encienda una lámpara para almacenarla dentro de un cajón. Más bien la coloca encima de la repisa para que así pueda alumbrar el espacio completo. Yo no he podido resistir la tentación de hacer referencia a esta hermosa historia de 60 años que nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de aprender a pensar. Un estudiante debía determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro y da múltiples respuestas, aún sabiendo que la diferencia de presión entre la azotea y la base del edificio nos proporciona la diferencia de altura. Las respuestas convencionales en matemáticas han hecho mucho daño al desarrollo del pensamiento. Repetir lo que se espera, lo que se exige, sin invitar a pensar, a cuestionar, a indagar, a desarrollar un pensamiento crítico y a resolver problemas. Nuestro mundo se compone de patrones y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se hace noche. Los animales viajan por toda la Tierra en formaciones siempre cambiantes y los paisajes se modifican constantemente. Una de las razones que generaron la matemática fue la necesidad de encontrar una manera de comprender estos patrones naturales. Los conceptos más básicos de la matemática, el espacio y la cantidad, ya están internalizados en nuestras mentes. Incluso los animales tienen sentido de la distancia y de las cantidades, ya sea para evaluar cuando el rebaño está superpoblado, para pelear o huir, o para calcular si se podrá alcanzar a una presa. Comprender la matemática hace la diferencia entre la vida y la muerte. Cada vez que hablo del desarrollo del pensamiento, tengo por costumbre incorporar problemas de razonamiento. Aquí les dejo el primero. ¿En qué lado del jarro está el asa? Normalmente enseño estos temas en 4 semestres y ahora lo debo resumir en 45 minutos, con lo que nos vamos a perder los bellos análisis de sus respuestas. Aunque espero que ya hayan tenido tiempo de responder lo que es obvio, en el lado de afuera. Muchos adultos han demorado horas en resolver el siguiente problema. ¿En qué número está estacionado el auto? Sin embargo, es una pregunta de un examen de admisión de una escuela primaria de Hong Kong, que trata de reforzar el pensamiento lateral. La respuesta es bastante obvia cuando cambiamos nuestra perspectiva del estacionamiento y vemos que está estacionado en el número 87. Mis años de experiencia como profesor de matemáticas en varios países y en varios idiomas me han servido para percatarme de varias manifestaciones de insuficiencias en la enseñanza que afectan directamente el desarrollo del pensamiento en la educación básica. Por ejemplo, limitada experimentación de las matemáticas en los contextos donde se desarrollan, con lo que se pierden oportunidades de mostrar conexiones entre las matemáticas y la vida. Y para colmo, la evaluación no permite comprobar el impacto de la enseñanza. Ejecutan pocas excursiones y visitas a centros de investigación o producción locales. Por tanto, el proceso didáctico no promueve el ejercicio de la comunicación, la interacción y la crítica. Se enfoca en lo conceptual y procedimental, en detrimento de lo actitudinal. Por eso hay tantos problemas de actitud para su aprendizaje. Se basan fundamentalmente en procedimientos algorítmicos y como regularidad no son conscientes de las ventajas que ofrece el empleo de procedimientos heurísticos. Esto es a partir del desconocimiento de razones que llevan a enseñar los contenidos en la escuela, sobre todo su facultad de desarrollar la capacidad del pensamiento. Existe dependencia a las explicaciones del profesor para el aprendizaje, con lo que no se potencia el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación.
y la capacidad de realizar aprendizaje a lo largo de la vida. Esto genera varias contradicciones en la enseñanza de las matemáticas, entre las que destaca el diseño de planes de estudio únicos para un desarrollo curricular permeado por la diversidad de personalidades de los estudiantes, con conocimientos, experiencias previas, hábitos, habilidades, actitudes, normas, valores, disímiles, con distintos intereses, motivos, aspiraciones, esperanzas y sueños. Hay un consenso bastante generalizado en que las matemáticas son útiles porque resuelven problemas. Han sido desarrollados por al menos 4.000 años para resolver problemas de la vida diaria. Todos usamos las matemáticas en la vida diaria. Nos demos cuenta o no, nos guste o no, para intercambios de mercancías, el manejo de provisiones, la distribución de propiedades, e incluso para describir el movimiento de las estrellas y los planetas, para crear calendarios, establecer modelos y predecir temporadas para las actividades agrícolas. Las matemáticas son música, medicina, naturaleza, arte. Todo, incluso la belleza, encuentra una razón lógica en las matemáticas. Hablamos de la ciencia que estudia los números y las figuras geométricas. Las matemáticas actúan como si fueran los planos, cimientos y herramientas necesarios para construir, organizar y medir el mundo que nos rodea. Las matemáticas nos han enseñado que toda realidad encierra un cierto orden y a veces desorden. Gracias a las matemáticas podemos vivir en un mundo lleno de avances y comodidades apenas soñados hace unas décadas. Sin embargo, las matemáticas también tienen un uso menos popular, pero igual de trascendente. Sirven para aprender a pensar. Son enormes y lógicamente organizados sistemas de pensamientos, creados por incontables esfuerzos individuales y colectivos, que han durado por varios miles de años y además que siguen a paso desenfrenado. Desde mi punto de vista, son el alcance cultural más significativo de la humanidad. En muchas ocasiones tendrás que realizar un razonamiento de 5 o 6 etapas para responder a una pregunta o resolver un problema. Y con el paso del tiempo podrás articular tus pensamientos, obtener tus propias conclusiones y sobre todo podrás concentrarte de principio a fin. Si razonas de forma eficaz y tu pensamiento siempre es coherente y riguroso, entonces hay más probabilidades de que tomes mejores decisiones. Las matemáticas son una herramienta asombrosa para estructurar el pensamiento. La paradoja de Aquiles y la tortuga es solo un ejemplo de ello. Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo mental de los niños. Los ayuda a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar teorías para llegar a ser pensadores independientes. Los estudiantes con una buena formación matemática logran tener un razonamiento lógico que les ayuda a resolver no solo problemas científicos, sino a enfrentarse a situaciones nuevas. Una vez asimiladas las habilidades matemáticas, estas se utilizan en todas las materias. El pensamiento crítico adquirido ayuda a los estudiantes en todos los niveles, incluyendo la redacción de ensayos mediante el apoyo de ideas abstractas con hechos. A su vez, las matemáticas tienen una utilidad en prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta es una de las razones por las que se relaciona el éxito en las matemáticas con el éxito en la vida. Lamentablemente, los estudiantes de América Latina obtienen muy malas calificaciones en pruebas nacionales e internacionales de matemáticas. ¿Cuántos alumnos pueden hacer sumas y restas cuando terminan la escuela primaria? Solo 1 de cada 3 estudiantes puede hacerlo en muchos de los países. ¿Cuántos pueden resolver un problema que incluye las nociones de mitades y mediana? Ni siquiera 1 de cada 2 estudiantes de 6º grado es capaz de hacerlo. Las matemáticas son esenciales para el desarrollo mental debido a que los conceptos, las proposiciones y los procedimientos matemáticos poseen un elevado grado de abstracción y su asimilación obliga a los estudiantes a realizar una actividad mental rigurosa. Los conocimientos matemáticos están estrechamente vinculados formando un sistema que encuentra aplicación práctica en diversas formas. Esto permite buscar y encontrar vías de solución distintas por su brevedad, por los medios utilizados o por la ingeniosidad de la representación. Ello ofrece un campo propicio para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento. Las formas de trabajo y de pensamiento matemático requieren de los estudiantes una constante actividad intelectual que exige analizar, comparar, fundamentar, demostrar, generalizar, entre otras operaciones mentales. Hay que aprender a trabajar correctamente con variables. Eso es otro de los argumentos. A ser flexibles en su selección, a cambiar la denominación de las mismas y a utilizarlas para elementos y conjuntos.
Utilizar correctamente las proposiciones compuestas clásicas, como la negación, conjunción, alternativa, implicación, la equivalencia, aplicando su sentido común. Sin embargo, esto no es espontáneo. Se requiere de la dirección por el profesor generalmente mediante impulsos. Para desarrollar el pensamiento de los estudiantes no basta con plantearles tareas que demanden la realización de las operaciones mentales. Se requiere además elevar sistemáticamente las exigencias de los ejercicios y problemas planteados. Hay que propiciar su realización mediante estímulos adecuados. Igualmente hay que hacerlos tomar conciencia de las operaciones ejecutadas, pensar cómo resolver, pero también tener conciencia del proceso de resolución. Ver que funciona, por qué funciona y saberlo comunicar adecuadamente. Es la archiconocida relación entre pensamiento y lenguaje. Para desarrollar el pensamiento en general de los estudiantes es necesario que la enseñanza de la matemática contribuya a que estos realicen operaciones mentales tales como analizar, sintetizar, comparar y clasificar, generalizar y concretar, abstraer y particularizar. Estas operaciones están presentes tanto durante el trabajo con el nuevo contenido como en la resolución de ejercicios y problemas. No se trata solo de lo que piensas, sino también cómo lo haces. En el momento en el que se modela y resuelve un problema, también es imperativo validar la solución que uno propone. Esto define en una gran medida tu capacidad crítica y tu habilidad de tomar decisiones. Cuantas más habilidades matemáticas adquieran los estudiantes, más prestarán atención a los detalles, cuestionarán la información y además analizarán los datos. Definitivamente las matemáticas fortalecen el pensamiento crítico, fundamentalmente en áreas del razonamiento lógico, la capacidad de trabajar con conceptos, la conciencia de las perspectivas y los puntos de vista propios y ajenos. Una gran variedad de estudios comparte que las personas adquieren por medio de la matemática la capacidad de reconocer patrones y modelar dichas situaciones mediante símbolos y ecuaciones. En esto influye la diversidad del pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio, variacional. Y el problema no es solo pedagógico, sino también biológico. De hecho, un estudio reciente demostró que la falta de educación matemática afecta el desarrollo cerebral y cognitivo de los adolescentes. Los estudiantes que carecen específicamente de educación matemática mostraron una reducción de una sustancia química, el ácido gamma-aminobutírico, conocido como GABA. Esto trae consecuencias negativas sobre la plasticidad cerebral y las funciones cognitivas. El gamma es un neurotransmisor, como la serotonina o la dopamina. La reducción se encontró en un área cerebral clave, que es la corteza frontal medial, que apoya las matemáticas, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas. Esta área participa en el razonamiento complejo y en el razonamiento de tipo algoritmo. Niveles altos de GABA desconectan fácilmente las otras áreas del cerebro durante el razonamiento para evitar distracciones, mientras que niveles bajos activan todas las áreas del cerebro al mismo tiempo, hecho que consume energía y dificulta concentrarse en el proceso de razonamiento. En lugar de memorizar fórmulas y conceptos, la escuela debe mostrar a los estudiantes experiencias reales y prácticas para que puedan buscar relaciones, validar teorías y comunicarlas. Los estudiantes aprenden más cuando tienen la oportunidad de encontrar sus propias respuestas, guiados por sus maestros. Los estudiantes han de entender los conceptos y no limitarse a repetir procedimientos mecánicos. Los niños que aprenden a pensar por sí mismos podrán resolver los problemas del mundo real y del mundo del mañana. Podrán destacarse tanto en la escuela como en la vida. Estarán preparados a ser ciudadanos productivos en la sociedad del conocimiento. El camino hacia el éxito en la vida comienza con las matemáticas. Lo más común es escudarse en que los alumnos odian las matemáticas, cuando realmente lo que odian es sentirse confundidos, intimidados, expuestos en las clases. El problema realmente está en cómo se enseña. Muchos recurren a métodos como el aprendizaje de memoria para obtener buenos resultados en los exámenes. Desafortunadamente, eso termina afectando negativamente la forma en que ven las matemáticas y no la comprenden adecuadamente. Por eso las evaluaciones que se emprenden en nuestros países, tanto de diseño como de implementación curricular, para valorar el currículo escolar en función de resolver este problema. El contenido de la enseñanza de las matemáticas contiene multiplicidad de aspectos de orden conceptual, procedimental y actitudinal. Se incluyen conceptos de objetos, operaciones y relaciones, proposiciones expresadas en formas de axiomas, conjeturas, teoremas y demostraciones, procedimientos de identificación, construcción, realización y transformación como reglas de cálculo, algoritmos para la identificación de conceptos, la realización de construcciones, la transformación de ecuaciones, entre otros que podrían expresarse como sucesiones de indicaciones de carácter heurístico o algoritmo. Lo que quiero que entiendan es que hacer matemáticas implica más que la simple manipulación de símbolos matemáticos. Implica interpretar situaciones matemáticamente,
Implica matematizar, o sea, cuantificar, visualizar o coordinar sistemas estructuralmente interesantes. Implica utilizar un lenguaje especializado, símbolos, esquemas, gráficos, modelos concretos, otros sistemas de representación para desarrollar descripciones matemáticas o explicaciones o construcciones que permitan plantear predicciones útiles acerca de tales sistemas. Por ejemplo, cuando hablamos de conceptos, ya decía que no solo se incluyen los objetos como los triángulos o los números racionales, sino que también se consideran las operaciones y relaciones entre ellos, como el concepto de suma o las relaciones trigonométricas. Estos están determinados por su contenido, extensión, significado o significados y formas de representación. Al respecto, es pertinente agregar que hay varias formas de expresar el contenido de los conceptos, ya sea en forma de descripciones, caracterizaciones o definiciones. Las principales dificultades para desarrollar el pensamiento de nuestros estudiantes son causadas fundamentalmente por enfocarse solo en los objetos matemáticos. Esto impide, por supuesto, mirar procesos matemáticos de los que hablaré más adelante y fuerza el uso de proposiciones y procedimientos. Realmente se aspira a desarrollar formas de razonamiento netamente relacionales y extraer conclusiones válidas a partir de un conjunto de premisas determinadas. Otros aspectos del contenido de la enseñanza de las matemáticas, fundamentales para el desarrollo del pensamiento en educación básica, son los procedimientos lógicos asociados a los conceptos. Los estudiantes deben identificar conceptos como el de función. Igualmente deben ejemplificarlos, como los números racionales e irracionales. Deben limitar y generalizar conceptos, como que un rectángulo es un paralelogramo con una diferencia específica, o que todos los cuadrados son rectángulos y rombos. De la misma manera, deben clasificar conceptos, como los triángulos por sus lados y ángulos. Todo lo anterior lo deben utilizar para enfrentar una amplia variedad de tipos de problemas. Simples, compuestos, con datos innecesarios, sin solución, con varias soluciones. Esto representa una de las formas de indagación matemática auténtica. O sea, la forma en que los utilizan hace que sea un componente crítico de la enseñanza y además es esencial para el desarrollo del pensamiento. Pueden aparecer la manipulación de las restricciones de un problema existente o el encadenamiento, la adición o exclusión de algunos elementos del problema inicial, acompañado de comparaciones para evaluar las similitudes y diferencias entre ellos, así como el análisis de los problemas incompletos o redundantes, puede aumentar la conciencia de los estudiantes sobre la consistencia y el significado de los problemas. Multiplicaciones y divisiones, fracciones y ecuaciones, polinomios y raíces cuadradas. Con estas palabras seguro ya espantamos a la mitad del público. Tantos números y operaciones en la escuela nos suelen enredar la cabeza. Con tanto contenido de la enseñanza son de esperar reacciones como las de estos dibujos animados. Por eso es que resulta tan contraproducente la enseñanza de las matemáticas basadas en algoritmos y se deben potenciar elementos heurísticos que permitan desarrollar el pensamiento de los estudiantes para enfrentar situaciones nuevas desconocidas. Esto incluye la elaboración de medios auxiliares, principios, estrategias como el trabajo hacia adelante, el método sintético, y hacia atrás con el método analítico, reglas como separar, reactivar y relacionar lo dado y lo buscado, y programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a determinados problemas. Esto es para resolver tareas de cualquier tipo, para las que no se cuente con un procedimiento específico. Para el desarrollo del pensamiento en la educación básica destaco el aporte de los principios heurísticos. El principio de analogía, con semejanzas de contenido o forma. El principio de reducción a un problema ya resuelto, a problemas parciales, al absurdo para comprender procedimientos. La búsqueda de un contraejemplo. La modelación. El principio de movilidad, que tantos beneficios aporta para el trabajo con las conjeturas y el análisis de patrones y las generalizaciones. Si se quiere desarrollar el pensamiento, entonces hay que explorar patrones. O sea, no solo memorizar formas. Formular conjeturas, no solo hacer ejercicio. Tal es el caso de este ejemplo para el tratamiento del perímetro de un cuadrado. El conocimiento de los procedimientos de solución y las diferentes formas de trabajo y de pensamiento matemático permiten a los estudiantes encontrar ideas de solución y resolver problemas con racionalidad. Con respecto a la variación de las condiciones, por ejemplo, al tratar los cuadriláteros, se varía sistemáticamente la posición de los lados opuestos respecto al paralelismo y se obtienen los paralelogramos, trapecios y trapezoides. Con respecto a la búsqueda de relaciones, por ejemplo, todo ángulo inscrito en la circunferencia está asociado con el ángulo central correspondiente, que abarca el mismo arco. Con respecto a las consideraciones de analogía, por ejemplo, probamos el teorema de Pitágoras para un polígono cualquiera. El área de un bichito construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los semejantes construidos sobre los catetos. Además, el teorema también se cumple en la geometría del espacio. La cantidad de arena dentro de los semicilindros sobre los catetos termina exactamente dentro del semicilindro de la hipotenusa. La idea es ser coherentes con los principios y estándares
para las matemáticas escolares, enfocando el mismo problema desde diferentes perspectivas o representando las matemáticas de maneras diferentes para desarrollar formas de trabajo y de pensamiento. Sobre todo, no solo centrarnos en los objetos matemáticos y mover el foco también a los estándares de procesos matemáticos. Los estudiantes deben ser capaces de trabajar con diferentes representaciones, evaluar conjeturas y argumentos con diferentes tipos de razonamiento y métodos de prueba. Deben integrar ideas para comunicarlas con precisión, coherencia y claridad. Deben aplicar conexiones para producir ideas coherentes y además utilizarlas en la solución de problemas. Como se puede apreciar, los contenidos del aprendizaje de las matemáticas llevan el signo de la diversidad. Conocer, hacer, convivir, ser y autotransformarse. Además, hay que entender que no se trata solo de su contenido. Es un proceso dialéctico de naturaleza integral y contradictoria, nunca lineal. Los procesos destacan que tienen carácter activo, regulado, constructivo, significativo, motivado, contextualizado en unas condiciones concretas. Por tanto, no se trata solo de la apropiación de los contenidos, sino también de las formas de conocer, hacer, convivir, ser y crecer como personalidad. Este es un argumento sólido en función de la influencia de la enseñanza de las matemáticas para el desarrollo del pensamiento en la educación básica. El reconocimiento del carácter activo y consciente. Es necesario que los estudiantes lean, escriban, escuchen, hablen, caminen, corran, salten, recuerden, piensen, comprendan, apliquen, analicen, evalúen, imaginen, creen, compartan, ayuden, colaboren, enseñen y disfruten mientras aprenden. Hay que potenciar que estos puedan trabajar con las manos, los oídos, los ojos, el corazón y la inteligencia. Para lograrlo, existe una multiplicidad de teorías en educación matemática, todas de mucha utilidad y con reconocidas buenas prácticas. La educación matemática crítica, la realista, la etnomatemática, el enfoque ontosemiótico, la teoría antropológica, la de situaciones, la ingeniería didáctica, la teoría APOE, la de los campos conceptuales, el pensamiento matemático avanzado, la escuela anglosajona. Voy a ejemplificar con la socioepistemología, que busca una didáctica en escenarios socioculturales. Estos ejemplos forman parte de una tesis doctoral que terminé de asesorar aplicada en Acapulco. Un saludo para la doctora Gladys. Según el principio normativo de la práctica social, esta se constituye como la generadora del conocimiento y se articula con los procesos de representación. En la foto se ve el ejemplo del diseño de aprendizaje, el carrito de fricción, con varias variables generadoras de incertidumbre en los datos. El principio del relativismo epistemológico sostiene que los puntos de vista poseen una validez subjetiva y relativa a los diferentes marcos de referencia. Se centra la atención en las prácticas más que en los objetos. Y se pasa del conocimiento estático al estudio del conocimiento en uso. Cada uno tiene sus propios datos obtenidos con sus propias mediciones. Aquí son muy útiles estrategias didácticas para favorecer la atención, como preguntas intercaladas que ayudan a mostrar los aspectos relevantes del tema. Favorecen la reflexión y además la comprensión. Igualmente se destacan estrategias didácticas para mejorar la elaboración de la información por aprender, como los gráficos. El principio de la resignificación progresiva es esencial para el desarrollo del pensamiento, como quiero ilustrar. El significado dependerá en gran medida del escenario contextual donde se produce la acción. Este ejemplo se lleva a cabo en un aula de cómputo, donde pueden ir ajustando los parámetros encontrados. 7, 8, hay que hacerla más corta. ¿Cómo? Más gorda. Corta de aquí, señala la gráfica. O sea, es importante la implementación de las estrategias didácticas para favorecer, por ejemplo, la recuperación de la información como lluvia de ideas. Este tipo de lluvia de ideas, ¿cómo lo hacemos? Más corta de aquí, más corta de allá. Que todos puedan brindar sus aportes. Se busca estimular que aprendan a preguntar, buscar ejemplos y contraejemplos, plantear y justificar conjeturas, establecer diferencias y semejanzas, buscar argumentos, así como reflexionar con interrogantes como ¿qué pasaría si? Con el principio de la racionalidad contextualizada. La aspiración es estimular el protagonismo de los estudiantes y que estos puedan manipular las condiciones de los ejercicios propuestos y establecer productivas conjeturas para analizar la variación o no de propiedades y relaciones al modificarlas. O sea, obtener ideas para argumentar su validez, entre otras cuestiones. Las estrategias didácticas para favorecer la actuación como estudio de casos, con información que posibilite contextualizarlo, son ideales en función del desarrollo del pensamiento, porque estimula el análisis, la reflexión, la estructuración de argumentos, el debate. Esto revela el aspecto dinámico y flexible de los procesos del pensamiento matemático, donde los estudiantes le imprimen sus características personales en la resolución de problemas. La enseñanza de las matemáticas no solo busca el desarrollo cognitivo, activando la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la toma de decisiones, sino también el desarrollo emocional.
Activando la confianza, la autonomía, la autoestima, también se aspira al desarrollo social. Se persigue que los estudiantes puedan desarrollar un concepto positivo de sí mismos como usuarios de las matemáticas, el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la notación, el vocabulario y los procesos matemáticos, aceptando el principio de que existen diversos procedimientos para resolver los problemas particulares, no hay una única vía. El lenguaje y los instrumentos de mediación son importantísimos para el desarrollo de los procesos psicológicos. En la literatura científica se recogen estudios sobre cómo aprenden y recuerdan los estudiantes de manera más efectiva, y aprender enseñando es una de las más poderosas formas de desarrollar el pensamiento. Así, por ejemplo, se descubren limitaciones propias a partir de la mejor organización que hacemos de nuestros conocimientos para las explicaciones que intentamos dar a otros. Aquí les presento un ejemplo real de 10 momentos de una de mis clases de ejercitación, en el que se revela que la actividad que se desarrolla en el aula es tan importante como la comunicación en ella. Para el desarrollo mental, yo prefiero que se enseñen unos a otros. Los estudiantes que van concluyendo el trabajo matemático se convierten en profesores, en contraposición con la idea de darles más y más ejercicios. La evaluación exige que sea necesaria la defensa oral de sus soluciones para ponderar la relación entre pensamiento y lenguaje. Esto posibilita articular sus pensamientos, comparar sus propios procesos con otros. Se presenta una visión del salón de clases en la que hay varios profesores enseñando simultáneamente bajo la premisa de que enseñar es aprender. En términos de calidad educativa, esto apunta directamente a la variable de eficacia, desde los objetivos, con indicadores como estimular el protagonismo de los estudiantes, así como proyectar el trabajo metacognitivo e incentivar acciones de comunicación de resultados. La incorporación de los organizadores del currículo como alternativa para la planificación de la enseñanza de las matemáticas puede perfeccionar el trabajo que se realiza para el desarrollo del pensamiento en la educación básica. Esta fue la esencia de mi investigación doctoral que concluí en 2007. Hace casi 15 años, pero que sigo implementando con los mismos propósitos de entonces. El proceso investigativo que se genera con su empleo y el crecimiento profesional de quienes los utilizan, conjuntamente con el acceso que potencia a valiosos contenidos, son fuentes de indiscutible utilidad en la toma de decisiones. Les presento 6 organizadores que pueden constituirse en bases epistemológicas esenciales. El primero de ellos está vinculado a los errores usualmente detectados en el aprendizaje de las matemáticas. Al respecto, si se quiere desarrollar el pensamiento, entonces debe primar una tendencia a la presentación de tareas de evaluación que estimulen la reflexión. Hay que incorporar los conceptos erróneos y provocar así un conflicto que desemboque en una discusión participativa dirigida a resolverlo. Hasta los genios pueden equivocarse, suelen equivocarse, conviene que se equivoquen. Sus creaciones falsas resultan utilísimas por las correcciones que provocan, las investigaciones que estimulan, las pasiones que encienden, las inercias que remueven. Entonces la función del maestro no es perseguir los errores, es entenderlos y hacerlos trascender. Los errores son una utilísima semilla que debe llegar a flor y a fruto. Por ejemplo, algunos estudiantes cometen el error de afirmar que 0.456 es mayor que 0.57, porque 456 es mayor que 57. Si se propusiera comparar 0.4 y 0.56, esta dificultad no saldría a relucir. Si se quiere desarrollar el pensamiento de un estudiante, entonces hay que estar en condiciones de imaginar lo que pasa por su cabeza cuando enfrenta cada situación. Hay que dejarlos hablar, decir lo que piensan, lo que saben y cómo lo saben, preguntar lo que no saben, confrontar sus conocimientos. Por ejemplo, en la raíz cuadrada hay un signo, hay una equivalencia. Es una simplificación de la notación de la función exponencial, pero también es una función. Además, es un algoritmo. Son los valores que toma una función y al mismo tiempo es una representación. Representa un cuadrado cuya superficie conozco, del que quiero conocer la longitud del lado. Se desarrolla el pensamiento también al disminuir el miedo de recibir una mala calificación o una recriminación. El temor a equivocarnos con frecuencia se convierte en un muro que distancia lo que somos de lo que podríamos llegar a ser. Por eso hay que enfrentarse a los tropiezos, a volver a empezar, controlar las emociones y afrontar las frustraciones. Al respecto, recuerdo una anécdota que siempre les hago a mis estudiantes de la formación de profesores de matemáticas. Un profesor escribió en el pizarrón 9 aciertos seguidos y a propósito agregó un error al final para mostrarles cómo se comportan ante algún error. Ninguno lo felicitó por los aciertos, pero todos se burlaron por la equivocación. Aprender es tanto una experiencia intelectual como emocional. Aprender incluye cambios en la mentalidad, las emociones y la voluntad. Estamos formando personas. Más amor y menos crueldad, por favor.
Los profesores de matemáticas debemos brindar alternativas, retroalimentación y adecuados niveles de ayuda. Por ejemplo, en la ejercitación del procedimiento escrito de la multiplicación de números naturales, ante el error 4 por 0 es igual a 4, se puede llamar la atención en la contradicción porque da el mismo resultado que 4 por 1 igual a 4. Se podría acudir a la definición de la operación. Pueden aparecer preguntas como ¿qué significa multiplicar un número por otro? No estudiamos que 4 por 0 es igual a 0 más 0 más 0 más 0. O sea, 4 veces 0. Y entonces, ¿qué resultaría de 3 por 0? Y de 1452 por 0. Y de A más B menos C por 0. De cualquier número por 0. La diversidad de representaciones es otro de los organizadores que propongo. Existe una tendencia a la presentación de la diversidad existente de manera desconectada. Esto debe ser atendido en función de contribuir realmente al desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Este organizador permite el estudio de diversas facetas y propiedades de un mismo contenido. De tal forma, estos pueden tener una participación más activa y reflexiva. Por ejemplo, cuando se habla de dominios numéricos, números racionales representan a números fraccionarios y sus opuestos. Sin embargo, estos también son expresiones decimales, cuyo desarrollo es finito o infinito periódico. El cociente de dos números enteros donde el denominador es distinto de cero. O entre un entero y un natural positivo. Entre otras representaciones. Los estudiantes estudiarán el concepto de fracción de un número a partir de situaciones de la realidad en que se deba repartir, medir o comparar algo. De ahí que sea productivo proponerles a los estudiantes actividades que abarquen la mayor diversidad posible de situaciones diferentes en que se requiera o tenga sentido el uso de los significados de la fracción como medida, cociente, razón, operador y parte de todo. Al mismo tiempo hay que insistir en las diferentes formas de representación, de forma verbal, numérica, gráfica y simbólica. Igualmente los estudiantes pueden utilizar diferentes representaciones de lo que entienden por triángulo, triángulo rectángulo, cateto o hipotenusa cuando hacen referencia a estos conceptos para establecer relaciones entre ellos. Por ejemplo, los catetos son cada uno de los lados que forman el ángulo recto de un triángulo rectángulo. Los lados que se oponen a los ángulos agudos en triángulos rectángulos. Los lados perpendiculares de un triángulo rectángulo. A partir de ahí se pueden construir sistemas de representación adecuados en función de los significados que manejan nuestros estudiantes. Este organizador potencia el establecimiento gradual de vínculos entre diversas representaciones. Y esto es esencial para el desarrollo del pensamiento. Por ejemplo, dos segmentos son perpendiculares si forman un ángulo recto de 90 grados. Uno es altura relativa al otro como lado. Son diagonales de un rombo o de un trapezoide simétrico. Lados consecutivos de un rectángulo. Bisectrices de ángulos adyacentes. Lados de un ángulo inscrito sobre un diámetro. Lados de un ángulo formado por un segmento y el radio de contacto, o por una cuerda que es cortada en el punto medio por un diámetro o el radio. El producto de sus pendientes es igual a -1. Esto permite encontrar relaciones entre los hechos, las ideas o las causas y los efectos desde múltiples perspectivas. De manera que lo más importante es el proceso, los diferentes caminos mediante los cuales puede solucionar el problema, así como las ideas que puede haber detrás de una respuesta. Se sorprenderían de ver cómo la búsqueda de diversidad genera aportes como la regla de Gamboa para la división entera de polinomios, los triángulos de Michel y la caja de triángulos para el estudio de la geometría fractal. En términos de calidad educativa, esto apunta directamente a las variables de relevancia y pertinencia desde los contenidos, con indicadores como contemplar la realización de procesos relevantes de la actividad científica como la modelación, argumentación, establecimiento de conexiones y resolución de problemas, así como incorporar nuevos saberes acorde al sistema de experiencias de la actividad creadora y la cultura de los involucrados. El tercer organizador que propongo son las aplicaciones prácticas. Al respecto, si se quiere desarrollar el pensamiento, entonces debe primar una tendencia a experimentar las matemáticas en contextos. Es una necesidad que el aprendizaje de las matemáticas se realice en continuo contacto con las situaciones del mundo real que les dieron y les siguen dando su motivación y vitalidad. Los estudiantes deben entender el porqué del estudio, qué utilidad tienen, en qué situaciones se usan. Así es que hay que presentar los temas vinculados a fenómenos en donde estos adquieran significado. Por ejemplo, el tratamiento de los criterios de semejanza de triángulos puede generar la curiosidad de la búsqueda de medidas a donde no se tiene acceso. Mientras que las aplicaciones de los polinomios se pueden encontrar en el estudio de la estructura molecular de las proteínas, para estudiar la construcción de edificios, autos, celulares, computadoras, internet, robots, películas con animaciones en 3D, para estudiar la propagación de una enfermedad, COVID-19, por ejemplo. Por cierto, espero que ustedes se encuentren bien en compañía de sus familiares y amistades.
Las matemáticas viven a través de las acciones más básicas de toda actividad humana: construcción de viviendas, actividades de siembra y tejido, elaboración de protocolos para el empleo de fármacos o de tóxicos, elaboración de recetas de cocina, cálculos de dosis médicas, explicitación de conjeturas matemáticas, matematización de fenómenos biológicos, toma de decisiones para inversiones financieras, interpretaciones de la opinión pública, simulación de flujos continuos, trueque en mercados tradicionales. Están presentes en las prácticas cotidianas de todos los seres humanos cuando clasifican, predicen, comparan, transforman, estiman, ajustan, distribuyen, representan, construyen, interpretan, justifican, localizan, diseñan, juegan, explican o miden. Entonces debe primar una tendencia a ampliar los espacios de formación más allá de las aulas. Los estudiantes deben conocer los problemas y potencialidades del lugar donde viven. Es importante que discutan acerca de las cosas que los rodean, y los centros deben trabajar en red, apoyándose mutuamente. Por tanto, hay que potenciar visitas a talleres, empresas, fábricas o industrias donde se empleen las matemáticas para la producción y los servicios. En términos de calidad educativa, esto apunta directamente al principio de logro desde los métodos, con indicadores como incentivar la actitud productiva y creadora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La diversidad de materiales como organizador es una llamada a mejorar la actividad y comunicación matemática, así como activar los procesos de pensamiento y desarrollar convicciones. Para ello persigo la actualización didáctica con TICs, para clases en correspondencia con el desarrollo tecnológico disponible. De tal forma se puede potenciar el reconocimiento de modelos, la búsqueda de patrones, la generalización, la abstracción, la comprobación, la refutación, la demostración y el planteamiento de conjeturas. Internet cambió la enseñanza de las matemáticas. Existen portales educativos, páginas personalizadas, foros de discusión, grupos de conversación, chateos, mensajería instantánea para conversaciones en tiempo real, comunicaciones de texto, voz y video, contactos online, email, listas de discusión, grupos de noticias, servicios en línea como Ask.com, motores de búsqueda en Internet. Los profesores de matemáticas tenemos la obligación de crear productos propios y seguir la tendencia a colaborar en la producción de contenidos. Personalmente utilizo mi página web, mi blog y videos que produzco para el trabajo con mis estudiantes. Igualmente se sorprenderían de comprobar el impacto que provocan los materiales que producimos. En mi caso me aparecen más de 5.000 citas en mi perfil de Google Académico, y eso me ha servido para establecer puentes de colaboración con otros docentes e investigadores. Existe un gran número de software que permite el trabajo dinámico en la enseñanza de las matemáticas, y esto definitivamente es una de las mejores herramientas para el reconocimiento de modelos, la búsqueda de patrones y el planteamiento de conjeturas. Uno de los que más he utilizado en los últimos años es el conocido GeoGebra. Este permite el trazado dinámico de construcciones geométricas, así como el tratamiento algebraico y otras bondades muy útiles para desarrollar el pensamiento a partir de las posibilidades que ofrece de reflexionar, comparar, valorar, generalizar. Esto genera actividades, ejercicios y problemas más desarrolladores diferentes a los usuales con lápiz y papel. La fuerza con la que insisto en la actualización didáctica no significa que sea solamente en el área de la informatización o de los medios audiovisuales. De hecho, la sobreexposición a dispositivos electrónicos genera bajo rendimiento académico, fracaso escolar, escaso desarrollo de habilidades sociales, conductas agresivas, mala calidad del sueño, obesidad, sedentarismo, depresión, dependencias. Hay que estimular también la tendencia a utilizar recursos sin pantallas electrónicas. El uso de la flexogeometría es un excelente ejemplo. Al mismo tiempo, se deben emplear materiales comunes de la vida cotidiana en las que se pueden apreciar las matemáticas en acción. Es necesario que aprendan a estudiar y acceder a los contenidos que necesitan por ellos mismos. Hay que educarlos para el futuro, para el cambio, para hacer buenas preguntas y para pensar, para adaptar y modificar, para escoger y seleccionar. En términos de calidad educativa, esto apunta directamente a la variable de equidad desde los medios de enseñanza-aprendizaje, con indicadores como aprovechar el potencial de la conectividad, así como implicar a los estudiantes en la selección, confección y utilización de los medios. El quinto organizador que propongo es la evolución cultural, histórica y científica de cada tópico. La intención es que los estudiantes aprendan a valorar las matemáticas, centrando la atención sobre la necesidad de que tomen conciencia de la interacción que se da entre ellas y las situaciones que las impulsan y del impacto que tiene en su cultura y en sus vidas. Los conceptos básicos surgieron de necesidades y atravesaron un largo periodo de perfeccionamiento. Metodológicamente se trata de asimilar el valor cultural de los nuevos contenidos matemáticos. Valorar las matemáticas tiene múltiples beneficios para el desarrollo del pensamiento.
Esto potencia la adquisición de una visión dinámica del desarrollo de las matemáticas que enseñamos y de sus problemas abiertos al respecto. Recuerdo mi motivación como estudiante para la demostración del último teorema de Fermat o de la conjetura de la infinitud de los números primos gemelos. El primer caso lo lograron después de más de 350 años. El segundo está todavía sin demostrar. Yo sigo probando y creo que me estoy acercando. Igualmente, esto estimula el desarrollo amplio de capacidades creativas. También recuerdo la necesidad que tuve de reelaborar la división de conceptos cuadriláteros según una única base. En términos de calidad educativa, esto apunta directamente a la variable de suficiencia desde las formas de organización, con indicadores como implementar clubes de matemáticas, círculos de interés, proyectos, entre otras formas que estimulan la investigación. Los profesores no solo estamos comprometidos con la transmisión de conocimientos a nuestros estudiantes, nuestro compromiso incluye además tomar sus manos, andar con ellos, abrir sus mentes, tocar sus corazones, dar forma a sus futuros. Educar es un ejercicio de profundo amor y de una generosidad inmensa. Tenemos que estimularlos, motivarlos, cautivarlos e inspirarlos. Por ejemplo, en el tema de las fracciones se desarrolla la fraternidad basada en la igualdad de derechos y en la solidaridad. En los temas de semejanzas, fractales y líneas de simetría se potencia la curiosidad, descubrir cosas nuevas. Con las probabilidades estadísticas se estimula la honestidad, prudencia, sentir, pensar y actuar con franqueza, veracidad, naturalidad y honradez. Por eso es que hay que incorporar momentos de evaluación oral para poder obtener juicios de valor. Hay que lograr que la enseñanza de las matemáticas constituya un desafío y una invitación a reflexionar sobre los valores que rigen la vida diaria de nuestros estudiantes en sus relaciones con los demás. Es muy beneficioso ofrecer a los estudiantes la posibilidad de relacionar lo que aprenden con las actuaciones cotidianas de las personas. Así se potencia un enfoque valorativo que desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo. Igualmente se debe atender la inteligencia emocional. La educación emocional debe ocupar un lugar privilegiado en la enseñanza de las matemáticas y debe trabajarse implicando a todos los agentes educativos. Los profesores debemos dedicar una mayor atención a las competencias emocionales. El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y del conocimiento. Por tanto, es importante comprometer a los estudiantes en la producción de soluciones, si es posible en colaboración con otros. Esto debe hacerse durante el enfrentamiento a problemas que exijan la creación, utilización de los contenidos matemáticos aprendidos y su involucramiento, tanto cognitivo como afectivo. El desarrollo del pensamiento pasa también por la responsabilidad de sacar a flote todo cuanto de bueno, bello y útil podemos hacer brotar en nuestros estudiantes. Ejemplos hay muchísimos de la belleza en las matemáticas, como esta canción de Pi. En términos de calidad educativa, esto apunta directamente a la variable de impacto desde la evaluación, con indicadores como estimular la reflexión sobre el impacto de las matemáticas en el desarrollo local y global. A good education is not only from head to head, but also from heart to heart. We need to be better teachers. We have to. The one problem I had this year was math, because I always say I can't do this. I would always repeatedly say it, and I would always shut down and give up. But now I always say I can do this every single time. We should stimulate interest and motivations to satisfy the needs of our students to live and to grow in the integral order. The process of education is about preparing the students for their lives. We must equip their bodies, minds, and souls for the beauty of life. Así termino, con la esperanza de que haya encendido algunas lámparas. Mi agradecimiento una vez más a los organizadores del Congreso. A ellos les reitero mi gratitud por la invitación que hizo posible que hoy pudiera compartir con ustedes. Muchas gracias.